Buenas, ¿cómo andan amigos? Espero que anden bien. No soy mucho a hacer esta clase de videos, pero por circunstancias que no me atraviesan, pero que sí son tangenciales a mí, y tienen que ver un poco con mi meditación personal, ¿no? En el Evangelio. eh, Decido compartir un poco, ¿no? Lo que estoy reflexionando, lo que pasa por mi mente, por mi corazón. eh, en términos de mi relación con Dios y cosas que me cuestan a mí también, ¿no? Si bien es una esto el compartir este video aparece por una situación tangencial, eh, las cosas que reflexiono ya las venía reflexionando, pero son cosas que las reflexiono primero para mí, ¿no? Porque para mí me es difícil vivir el Evangelio, para mí, que soy débil, necesito el soporte y la ayuda constante de Dios para todo lo que hago cuando quiero hacer las cosas bien. Cuando quiero hacer las cosas mal no tengo problema. Así somos, pecadores. Pero bueno, yo constantemente estoy replanteando y repensando mi cristianismo. El mío, porque no le impongo a nadie lo que pienso. Pero sí me parece interesante el diálogo, el compartirlo. Y sin duda que el cristianismo surge en una sociedad que está atravesando eh, un padecimiento, una, una opresión, una no una esclavitud estrictamente, pero sí un subyugamiento de parte del poder de turno, que es el Imperio Romano, que tenía dominado todo el sector de Jerusalén, de Israel, eh, de Judea, Galilea, todo lo que es, bueno, ya sabemos todo lo que comprende el territorio imperial, ¿no? De esa época. Y en ese sentido, el pueblo judío volvía otra vez a atravesar, a tropezar con esa piedra que tantas veces tropezó en Egipto, en Babilonia, eh, e individualmente algunos israelitas y hebreos en otros lugares. Pero siempre que analizamos el sufrimiento y la esclavitud y la opresión dada al pueblo de Israel, es entendida como una tipología no solamente del cristiano, porque para que sea una tipología del cristiano primero tiene que ser una tipología de Cristo, que esto se ve reflejado en Isaías 53, que lo quiero leer porque es importante el concepto. Perdón. Isaías 53:1 al 12. ¿Quién ha creído a nuestro anuncio? Esto lo escribe un profeta, Isaías. Y lo escribe en el marco de la deportación de Babilonia, de la opresión al judío, la opresión al pueblo hebreo, ¿no? Y los judíos hoy en día este pasaje no lo interpretan como pensando en una profecía de Jesús, sino como pensando en la bendición que el pueblo sufriente de Israel va a ser para el mundo. Y obviamente Cristo como parte del pueblo sufriente en este pasaje, como, como el siervo sufriente por excelencia, por así decirlo, eh, es el paradigma de este pasaje del cristianismo. Tiene todo el sentido, ¿no? Pero los judíos inicialmente y el escritor de esto, que es Isaías aparentemente o no, por ahí es el Deutero Isaías, como se dice, tiene en mente el pueblo. No hay que entender que las profecías son una revelación demasiado clara y concisa. ¿O acaso el que lee Apocalipsis lo puede interpretar perfectamente en todos los puntos en la primera lectura? No. De la misma manera, la construcción de la profecía lleva un tiempo, lleva una reflexión, una meditación, obviamente, que está inspirada. Pero esa inspiración no implica una infalibilidad de parte de la pluma, implica una infalibilidad
y una dirección de parte del Espíritu. De ahí a que el hombre pueda esbozar todo lo que el Espíritu le da, todo a lo que el Espíritu lo impulsa y lo que el Espíritu le dice, es otro cantar. Pero evidentemente la Biblia es un libro donde la inspiración, donde la infalibilidad de ese Espíritu está patente, y yo diría en cierta medida, ¿no? Pero en estos pasajes es cuando esa inspiración desborda, cuando esa inspiración sale a flote y se manifiesta de manera majestuosa, diría, ¿no? En términos literarios, en términos espirituales, teológicos, con una riqueza profundísima. Dice Isaías: ¿quién ha creído a nuestro anuncio? ¿Y sobre quién se ha manifestado el brazo de Jehová? Subirá cual renuevo delante de él, de Dios, y como raíz de tierra seca. No hay parecer en él, ni hermosura. Le veremos más inatractivo para que le deseemos. Despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto. Y como que escondimos de él el rostro. Fue menospreciado y no lo estimamos. Ciertamente, hasta ahí. Hoy los judíos entienden este pasaje como el pueblo sufriente de Israel, que ha padecido para bendecir a los demás pueblos. Irónico, ¿no? Que Jesús ha padecido para bendecir a toda la humanidad. Evidentemente hay una tipología y hay una, una directiva, hay una dirección y un empuje del Espíritu hacia la manifestación de la obra de Cristo, pero es válido entender como lo entienden los judíos, una primera instancia de lectura, la interpretación, intentio autoris, y es correcta, me parece, entenderlo así, ¿no? Habla de un hombre, de un pueblo, que no es atractivo, que es menospreciado. Bueno, ya sabemos cómo es la historia del pueblo de Israel. Y ciertamente llevó él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Y acá habla de una propiciación. Acá habla de el justo por los injustos, ¿no? Y evidentemente a lo largo de la historia hubo muchos mesías, muchas personas que han invertido su vida para el reino de Dios antes de Cristo, y que han bendecido a la nación de Israel, que han bendecido a su pueblo y también a los gentiles, a pueblos paganos, ¿no? Entonces está bien entender cómo entienden los judíos eso, porque José fue un Mesías, fue un Cristo, fue una persona ungida por Dios. Los reyes eh, eran personas ungidas por Dios para bendecir al pueblo, y que debían hacer un sacrificio vivo, entregar su vida para vivir para Dios. Y ese vivir para Dios es vivir para el pueblo. Le voy a abrir a la perra que quiere salir a la terraza. Entonces, me parece que va para largo este video, ¿eh? Entonces, Cristo es el Mesías modelo. Hay una especie de utopía en la expectativa mesiánica, en la que, así como Moisés liberó al pueblo de Israel, Moisés vendría a ser un tipo del Mesías también, así como José. Así como los macabeos liberaron al pueblo judío, bueno, hay determinados individuos que hacen una obra en esa lucha, ¿no? Pero se entregan. Bueno, podemos pensarlo acá en Argentina, no sé, San Martín, Belgrano, tantos próceres que han dado su vida por la patria. En algún sentido son esa figura como Moisés, como los macabeos, como José, eh, como algunos profetas. Y, y bueno, invertir la vida, pagar un precio, cargar una cruz.
Y de esto está hablando el texto. Angustiado él, afligido, no abrió su boca. Como cordero fue llevado al matadero. Como oveja delante de sus trasquiladores se enmuleció y no abrió su boca. Por cárcel y por juicio fue quitado. Y su generación, ¿quién la contará? Porque fue cortado de la tierra de los vivientes. Y por la rebelión de mi pueblo fue herido. Se dispuso con los impíos su sepultura, mas con los ricos fue en su muerte. Terrible profecía, ¿no? Aunque nunca hizo mal, ni hubo engaño en su boca, con todo eso Jehová quiso quebrantarlo, sujetándole a padecimientos. Cuando haya puesto su vida en expiación por el pecado, verá linaje, vivirá por largos días, y la voluntad de Jehová será en su mano prosperada. Verá el fruto de la aflicción de su alma. Hay un fruto en la obra por la que invierte su vida. No es dejar una vida posible, aceptable, por algo mejor que no tiene fruto. No, es dejar algo bueno, como es la vida y el invertir en uno, por invertir en otro, pero con un fruto, porque no sirve invertir en el otro eh, donde no hay fruto. No sirve invertir en otro donde no se aprecia, donde no hago algo bueno. Si voy a invertir en el otro, tiene que ser por algo que valga la pena. Y ahí está un concepto que es eh, la eficiencia de la administración. Y Dios lo muestra en la parábola de los talentos. Dios da diferentes talentos a cada persona y al que no lo hace rendir se lo saca. Entonces, es cierto que en términos de amor de Dios, todos los seres humanos tenemos el amor de Dios pleno hacia nosotros. Pero ¿qué pasa en aquellas personas que lo rechazan? Bueno, el amor de Dios se manifiesta igual, pero no de manera sobreabundante como en otras personas. Entonces, ahí está la cuestión. Por su conocimiento justificará mi siervo justo a muchos, y llevará las iniquidades de ellos. Por tanto, yo le daré parte con los grandes, y con los fuertes repartirá despojos, por cuanto derramó su vida hasta la muerte, y fue contado con los pecadores, habiendo él llevado el pecado de muchos y orado por los transgresores. Padeció injustamente, pero con un propósito fructífero. Y de eso se trata el cristianismo. El cristianismo gira alrededor de este mensaje judío de, de dar la vida por el pueblo, por el prójimo, por mi patria, por mi nación. En este caso, integrando a toda la humanidad como hermano, como prójimo, como mi nación, como mi patria. Isaías 53. Bueno, si quedara duda de que el cristianismo en realidad fue pensado desde esta óptica y no fue pensado desde la teología, de una teología legal, por así decirlo, de la justificación. Primariamente, mi intuición es que el cristianismo fue pensado desde esta teología del padecimiento y de entregarme por el prójimo, ¿no? Y en esa retórica u homilética que empleaban los profetas para transmitir al pueblo el mensaje de Dios. Por si quedara dudas de eso, Jesús, y esto es considerado uno de los dichos más históricos, y digo más históricos en términos de que hay dichos de Jesús que probablemente no sean de Jesús, porque la crítica literaria, la crítica histórica, la crítica textual, la crítica bíblica se inclinan por esa probabilidad. Entonces no lo sabemos, pero puede ser. Pero este texto es uno de los textos que probablemente sea muy histórico. Y dice, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. Jesús sabía que iba a tomar la cruz, sabía que iba a padecer, sabía que la cruz era el resultado de hacer las cosas bien
en este mundo injusto. Y nos invita a seguir su ejemplo. Y el apóstol Pablo, en 2 Timoteo, dice: y también todos los que quieran vivir piadosamente en Cristo. Esta aclaración es importantísima. En Cristo, porque ¿se puede vivir piadosamente fuera de Cristo? Bueno, es un debate que queda. Pero en Cristo, que quiera vivir piadosamente, padecerá persecución. Yo digo, miro mi vida y ¿cuál es mi persecución? ¿Quién me persigue? A mí nadie. Solamente me persigue el Estado para cobrar mi impuesto. No me persigue por causa del Evangelio. Entonces tengo mucho para replantearme. Bueno, sí, he tenido en mi vida muchas burlas y episodios de bullying, sobre todo siendo adolescente y joven, por ser cristiano. Pero hoy no tanto. Aunque a veces en las redes se da un poco esta situación cuando uno plantea ideas y todo eso. Pero son padecimientos insignificantes. Ahora, la circunstancia que me toca tangencialmente es un padecimiento social un poco más importante y más profundo. Y a veces viene, y vino en este caso por causa del Evangelio, ¿no? Y es ahí donde se manifiesta que estamos haciendo las cosas bien como pueblo, como cristianos. En 2 Corintios, Pablo dice: bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, Padre de misericordias y de toda consolación, el cual nos consuela en todas nuestras tribulaciones, para que podamos también nosotros consolar a los que están en cualquier otra tribulación, por medio de la consolación con la que nosotros fuimos consolados por Dios. Porque de la manera que abundan en nosotros aflicciones de Cristo, así abunda también por el mismo Cristo nuestra consolación. Y acá de vuelta, ese en Cristo, esa unión con Cristo, ese padecer con Cristo. Dice, por medio de la consolación con que nosotros somos consolados, porque de la manera que abundan en nosotros las aflicciones de Cristo. O sea, el que padece, en esa época de la iglesia primitiva, a la iglesia que Pablo escribe en 2 Corintios, dice que abundan en ellos y en Pablo los padecimientos de Cristo. O sea, Cristo está padeciendo en Pablo. Pero si somos atribulados es para vuestra consolación y salvación. O si somos consolados es para vuestra consolación y salvación, la cual se opera en el sufrir las mismas aflicciones que nosotros también padecemos. Y nuestra esperanza respecto de vosotros es firme, pues sabemos que así como sois compañeros en las aflicciones, también lo sois en la consolación. Si sos mi prójimo, si sos mi hermano en Cristo, vas a padecer como yo. Y yo debo padecer como vos. Porque estamos en un cuerpo, en el cuerpo de Cristo, el cual padeció por nosotros y padece en nosotros. Entonces, ¿cuáles son tus padecimientos? ¿Cuáles son tus tribulaciones? ¿Son por el Evangelio? ¿O son tribulaciones y padecimientos impuestos o autoimpuestos? Objetivos de la vida que no pudiste cumplir. No me pude comprar ese Ferrari. ¿Cómo estoy sufriendo? No. La injusticia es en algún sentido subjetiva. Porque lo que es injusticia para uno puede no ser injusticia para otro. Y el grado de sensación de sufrir una injusticia es diverso. Y en todo caso, Dios es un sujeto el cual determina cuál es la injusticia. Y esa sensación de Dios, de sentir o sufrir o pensar que algo es una injusticia, debe ser mi parámetro. Ahora, yo no tengo alcance a eso, no tengo acceso a eso. Pero en la imagen de Dios en nosotros, y en cierto grado, cierta proporcionalidad, eso se nos da, se nos comunica. Y en Cristo se nos manifiesta plenamente. Así que tenemos esas referencias como para trabajar. Pero Pablo acá habla de la unidad del padecimiento y del sufrimiento en el cuerpo. Y en 1 Pedro, la carta del padecimiento, la carta de esta teología, la carta, el pináculo de las cartas en las que esta teología se trata, ¿no? Criados,
o esclavos, estén sujetos en todo respecto de vuestros amos, no solamente a los buenos y afables, sino también a los difíciles de soportar. Porque esto merece aprobación. Si alguno a causa de la conciencia delante de Dios sufre molestias padeciendo injustamente, pues qué gloria es si pecando sois abofeteados y lo soportáis. Mas si haciendo lo bueno sufrís y lo soportáis, esto ciertamente es aprobado delante de Dios. Y acá le habla a esclavos, a empleados, digamos hoy. ¿Qué le cuesta la relación con su jefe? Y está trasladando ese padecer y ese sufrimiento, que es cotidiano, que es natural, lo está trasladando en relación a Jesús, que padeció injustamente a manos de religiosos y políticos que no vieron el reino, que no vieron el amor de Dios y su perdón y su mensaje y su palabra en él. Lo lleva a lo cotidiano, Pedro, ¿no? Y en lo cotidiano, si yo me pongo a pensar en mi subjetividad respecto de lo que yo considero injusto, puedo decir, me parece injusto lavar los platos hoy, me parece injusto cuidar a mis hijos hoy. Una bofeteada de Cristo. ¿Cómo te va a parecer injusto eso? Eso es amor en acción. Pero a vos te parece injusto, porque a veces no lo quiero hacer. Me confieso, ¿no? A veces tengo más ganas de hablar de teología, tengo más ganas de ponerme a laburar que cuidar a mis hijos, que lavar un plato. Pero otras muchas veces entiendo esa intersubjetividad, ¿no? En la que me asocio a comprender lo que Dios quiere para mi vida, y a pesar de que lo sienta injusto porque yo hice más cosas en el día para la familia, ahora lo tiene que hacer esto mi señora, hay que padecer el hacer. Es una locura, parece una locura lo que estoy diciendo porque eh, no es algo que yo sienta plenamente o que lo viva así, pero en algunas circunstancias de estrés me pasa al pensarlo, y ahí es donde tengo que volver a la palabra, y donde tengo que volver a la buena teología, ¿no? Que es esta, la de la Biblia. Y eso va para todos, va para el trabajador, va para el padre. Esa humillación de Cristo de la que habla en Filipenses, que antes de seguir este pasaje lo voy a leer para que se entienda el punto. Ciertamente, aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús. No, este no. No. Filipenses 2.7. Sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo, y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y los que están en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es Señor, para la gloria de Dios Padre. Haya pues en vosotros este mismo sentir que hubo en Cristo Jesús, el cual no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que hizo esto que digo. Y tomando el ejemplo de Pedro, y volviendo al texto, el hecho de trasladar esos textos y esta teología a la vida cotidiana me tiene que hacer ir al piso, me tiene que hacer arrodillarme en el suelo y jugar con mis hijos, ponerme en su plano, integrarme con ellos, hacerme un niño, sufrir jugando, dejarme ganar, para que ellos pasen un buen rato, para que ellos aprendan y donde yo pueda hacerles el ejemplo. Eso es ser un padre, eso Johnny es ser un padre. ¿Cómo me cuesta, ¿Cómo me cuesta? Prefiero trabajar, perder 1000 horas en el trabajo y a veces me pierdo ese tiempo con ellos. Pero a veces no, a veces lo disfruto, como hoy. Pero me cuesta, lucho, porque
no está en nosotros, en mí hacer el bien, sino el seguir los deseos de la carne. Y a veces ir a jugar al ajedrez, ir a mirar reels en Instagram, tira o pesa más. Y contra todas esas cosas tenemos que combatir como cristianos contra el sistema del mundo que nos quiere desplazar de aquel propósito para el cual Dios nos ha llamado. Integrar células que restauren la sociedad y que promuevan patrones de conducta y de experiencias cristianos para sanar a la humanidad, para llevarla al puerto de Dios. Sigo. Pues para esto fuisteis llamados. Pues qué gloria es si pecando sois abofeteados y lo soportáis. Mas si haciendo lo bueno sufrís y lo soportáis, esto ciertamente es aprobado delante de Dios. Pues para esto fuisteis llamados, porque también Cristo padeció por nosotros, dejándonos ejemplo, para que sigáis sus pisadas, el cual no hizo pecado ni se halló engaño en su boca. Y acá como Isaías, ¿no? Quien cuando maldecía no respondía con maldición. Cuando padecía, ahí está, padecer, no amenazaba, sino que encomendaba la causa al que juzga justamente. A veces viene el padecimiento por causa del Evangelio o por causa de otra cosa que no es el Evangelio, por ejemplo en mi trabajo o en mi familia o en lo que venga o mis amigos, y no lo traslado a este plano porque asocio que solamente me voy a portar bien si sufro por el Evangelio. No, chaval. Si sufrís en el trabajo por hacer las cosas que tenés que hacer en tu trabajo, también vas a sufrir, también vas a padecer. Y tenés que entenderlo como un padecimiento de Cristo, porque lo dice Pedro. Porque se trata de afrontar ese padecimiento para asentar un precedente, dejar un ejemplo y ser pacificadores. Y traer paz a la sociedad, traer restauración. Y una vez superada la circunstancia, poder presentar ese mensaje del Evangelio que pretende reconstruir y restaurar la imagen de Dios en nosotros a través del perdón de nuestros pecados, a través de la sanidad del alma, de la sanidad del corazón, de todas las heridas, eh, etc. El cual no hizo pecado ni se halló engaño en su boca, que cuando maldecían no respondía con maldición, cuando padecía no amenazaba, sino que encomendaba la causa al que juzga justamente, quien llevó él a sí mismo nuestros pecados. Acá está Isaías completo, en su cuerpo sobre el madero, en su cuerpo sobre el madero, para que nosotros estando muertos a los pecados vivamos a la justicia, y por cuya herida fuisteis vosotros sanados. Bueno, en esa parte del cuerpo un palo para los gnósticos. Y está Isaías ahí, está ese concepto, ¿no? El padecer. Y creo que el eje del cristianismo es este, no el otro. Primera Pedro 4 también. Seguimos con Pedro, vamos a tener varios versículos en Pedro. Amados, no os sorprendáis del fuego de prueba que os ha sobrevenido, como si alguna cosa extraña os aconteciese, sino gozaos por cuanto sois participantes de los padecimientos de Cristo, para que también en la revelación de su gloria gocéis con gran alegría. Y sin duda que el contexto del cristianismo primitivo y el contexto en el que nace el cristianismo es un contexto de padecimiento, de sufrimiento, de injusticia. Y esto es lo que despierta el cristianismo, y la resurrección de Cristo viene a ser una proyección de la esperanza que tenemos en Él, una proyección del operar del poder de Dios en el ejemplo, en el modelo que tenemos. Si sois vituperados por el nombre de Cristo, sois bienaventurados, porque el glorioso Espíritu de Dios reposa sobre vosotros. Ciertamente, de parte de ellos es blasfemado, pero por vosotros es glorificado. Así que ninguno de vosotros padezca como homicida, como ladrón, como malhechor, por entrometerse en lo ajeno. Pero si alguno padece como cristiano, no se avergüence, sino que glorifique a Dios por ello. Bueno, obviamente si uno padece por hacer las cosas mal, se lo merece, no es injusto. Pero no es eso a lo que nos llama Dios. Dios nos llama a ser ejemplo de padecimiento y de sufrimiento en la injusticia, porque es ahí donde se puede otorgar después el perdón. Como Cristo, que injustamente padeció por nosotros y nos regala ese perdón por medio de esa muerte y ese padecimiento.
porque es tiempo de que el juicio comience por la casa de Dios. Y si primero comienza por nosotros, ¿cuál será el fin de aquellos que no obedecieron al Evangelio? Si el justo con dificultad se salva, ¿en dónde aparecerá el impío y el pecador? De modo que los que padecen según la voluntad de Dios encomienden sus almas al fiel Creador y hagan el bien. Y por medio de eso vamos a poder salvar, y Dios va a poder salvar por medio nuestro y por medio primero de Cristo a esas personas, a esos impíos, que es más difícil que se salven que nosotros. Más adelante, capítulo 5, ruego a los ancianos que están entre vosotros, y yo también, anciano con ellos, y testigo de los padecimientos de Cristo, que soy también participante de la gloria que será revelada. Bueno, por eso se asume que esta carta puede ser de Pedro. Humillaos pues bajo la poderosa mano de Dios, para que los exalte cuando fuere tiempo. Fíjense el contexto de este texto, ¿no? Yo anciano con ustedes, con ellos, testigo de los padecimientos de Cristo y también participante no solamente en la gloria que ha de venir, que Cristo nos transfiere a nosotros por la fe en su propiciación y expiación, sino también en el padecimiento, participante en el padecimiento. Humillaos pues bajo la poderosa mano de Dios, para que los exalte cuando fuere tiempo, echando toda vuestra ansiedad sobre él, porque él tiene cuidado de vosotros, y ante el padecimiento viene la angustia y viene la ansiedad. Sed sobrios, velad, porque vuestro adversario el diablo anda como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar, el sistema del mundo, al cual resistís firmes en la fe, sabiendo que los mismos padecimientos se van cumpliendo en vuestros hermanos en todo el mundo. Mas el Dios de toda gracia, que nos llamó a su gloria eterna en Jesucristo, después de que hayáis padecido un poco de tiempo, él mismo os perfeccione, afirme, fortalezca y establezca. Él sea la gloria del imperio por los siglos de los siglos. Después de que hayáis padecido un poco de tiempo. El llamado cristiano es un llamado a padecer, a poner la mano en el fuego, a poner el pecho en la injusticia, por los demás, ¿no? Por el prójimo, por el pueblo, por el gentil, por el pagano. Antes dice, puesto que Cristo ha padecido por nosotros en la carne, otra bofetada a los gnósticos, vosotros también armados del mismo pensamiento, pues quien ha padecido en la carne terminó con el pecado, para no vivir el tiempo que resta en la carne conforme a la concupiscencia de los hombres, sino conforme a la voluntad de Dios. Hay que armarnos de este pensamiento, del pensamiento de que el que quiera vivir en Cristo piadosamente va a padecer persecución y vamos a ser rechazados por predicar lo bueno y por vivirlo y llevarlo adelante. Y antes dice, porque es mejor que padezcáis haciendo el bien, si la voluntad de Dios así lo quiere, que haciendo el mal. Porque también Cristo padeció una sola vez por los pecados, el justo por los injustos, para llevarnos a Dios, siendo la verdad muerto en la carne, pero vivificado en el espíritu. No voy a entrar ahora en temas teológicos de ontología de la resurrección, pero es interesante. Ahora esto en mi vida no se da en plenitud. No vamos a poder hacer lo que hizo Cristo, porque Cristo hay uno. Está bien, debemos ser cristianos, debemos ser pequeños Cristos en unión con Él, ¿no? Pero uno es el modelo, uno es el eje de la revelación. Los demás son ecos y reminiscencias de esa manifestación de Dios en Cristo. Por eso, este padecimiento es proporcional, no es pleno. Y ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida, por excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo por basura para ganar a Cristo, y ser hallado en Él, no teniendo mi propia justicia, que es por la ley, sino la que es por la fe en Cristo, la justicia que es de Dios por la fe, a fin de conocerle y el poder de su resurrección, y la participación en sus padecimientos, llegando a ser semejante a Él en su muerte, si en alguna manera llegase a la resurrección de los muertos. No que lo haya alcanzado ya, la proporcionalidad, el grado, la medida, ni que ya sea perfecto, sino que prosigo para ver si logro asir aquello para la cual fui también asido por Cristo Jesús. Hermanos, yo mismo no pretendo haberlo alcanzado. No alcanzó Pablo, ni vos, ni yo la plenitud de la santidad, ni la plenitud del padecimiento.
pero sí tenemos que participar en un grado, en una medida, en una proporción de ese padecimiento. Ciertamente, lo que queda atrás lo olvido y me extiendo a lo que está adelante y prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios. En Cristo Jesús. En Cristo Jesús. No el premio aparte de Cristo Jesús. El premio en Cristo Jesús. Así que todos los que somos perfectos, o los que estamos en este perfeccionamiento, sintamos una misma cosa. Y si otra cosa sentís, esto también lo va a revelar Dios. Pero en aquello a que hemos llegado, sigamos una misma regla, sintamos una misma cosa. En aquello a que hemos llegado, la medida, ¿no? Es un proceso el cristiano, el cristianismo, la santidad, el camino de Dios. Y esto también se manifiesta, esta transferencia que nos hace, esta unidad, esta asociación que podemos tener en Cristo, nos es participada en medida, en proporción. Pero Dios no la quiere dar plena, ¿eh? Dios en Cristo nos la da absolutamente. El tema es que nosotros en nuestra miseria y en nuestras limitaciones no podemos acceder plenamente a eso. Porque dice Jesús, para que todos sean uno, como tú, oh Padre, en mí y yo en ti, que también ellos sean uno en nosotros, para que el mundo crea que tú me enviaste, para que también ellos sean uno en nosotros. Es una locura. Como dice Pedro también, ¿no? Participar, ser participantes de la naturaleza divina. ¿Cómo podemos ser uno con Dios y con Cristo? Es participar de la Trinidad, es participar de los atributos comunicables de Dios. Es una unión misteriosa, es una unión inexplicable. Y por eso los antiguos padres de la iglesia hablaban de la divinización del hombre, porque en algún punto la figura de Jesús como ser humano tiene que ser divinizada, teológicamente hablando. Él mismo tiene que descubrirse Dios, tiene que descubrirse Mesías primero. Y uno individualmente debe descubrirlo, manifestación e imagen plena de Dios en su vida, para acercarse primero a Él. Entonces, en la medida en que Cristo es un hombre, si quiere ser Dios para nosotros, por revelación divina, por inspiración, por mensaje y por palabra de Dios en Cristo revelada, tiene que divinizarlo. Y esa divinización que podemos hacer de Cristo y que nos lleva a la teología cristiana es la que Dios quiere hacer con nosotros. Por eso dice que Él es el primogénito entre muchos hermanos, porque Cristo pasa a ser mi hermano cuando pongo mi fe en Él, cuando me uno a Él, cuando participo de sus padecimientos, cuando participo de su misión. Pero qué lejos que estoy, yo lo digo para mí. Estoy lejísimo, años luz. Pero quiero progresar, quiero seguir tratando de alcanzarlo. Porque ese es el propósito para todos los hombres, el formar esa imagen de Dios que se manifiesta objetivamente en Cristo en cada uno, para así tener un mundo perfecto, un ideal. Y no somos idealistas ni utópicos, somos realistas, porque tratamos de practicarlo a pesar de que sabemos que ahí vamos a padecer. Pero esta unión, esta asociación, esta participación en el ser de Dios es para que el mundo crea que tú me enviaste, que también ellos sean uno en nosotros, como tú, oh Padre, en mí y yo en ti. La gloria que me diste yo les he dado, para que sean uno, así como nosotros somos uno. 2 veces lo dice. Yo en ellos y tú en mí, para que sean perfectos en unidad, para que el mundo conozca que tú me enviaste y que los has amado, a ellos como también me has amado a mí. Qué locura. En el himno de Colosenses la otra vez compartía que en Cristo, que Cristo es todo para el Padre, porque es su Hijo, porque es el primogénito,
en Cristo, Cristo es preeminente, es el unigénito, dice San Juan. Bueno, tantas cosas más dice ese pasaje, ¿no?, de Colosenses. Y de la manera que Cristo es todo para el Padre, cuando estamos en Cristo, y Dios nos quiere en Cristo y nos ve en Cristo, somos todo para Él. Y en Cristo se manifiesta el fin de la creación. Todo lo que Dios quiere hacer en nosotros y lo que Dios quiere hacer en la creación se manifiesta plenamente en Jesús y se comunica en Jesús. Y eso es el cristianismo. Ese padecimiento, esa cruz, ese sufrimiento, ese carácter, esa misión, ese propósito que se revela en Él, Dios lo quiere en nosotros también. Y en esto hemos conocido el amor de Dios, en que Él puso su vida por nosotros. Y también nosotros debemos poner nuestra vida por los demás. Acá de vuelta, ¿no? Y esto lo dice, no me acuerdo si John Owen, en La Gloria de Cristo, que si participamos por la unión, esta doctrina de la unión con Cristo, en sus padecimientos, porque participamos también en su crucifixión, crucificado juntamente con Cristo, dice, resucitado juntamente con Él, sepultado juntamente con Él, y también ascendido juntamente con Él, porque estamos sentados en los lugares celestiales con Cristo. Si todo eso es así, en Cristo, en su sufrimiento y en la muerte de cruz, padecemos también nosotros. Y nosotros estamos propiciando, por medio de nuestro sufrimiento, el pecado de la humanidad. Lo hace Jesús, pero cuando participamos de Él y nos unimos a Él, porque no podemos llevar frutos si no estamos unidos a Él, padecemos por el mundo y propiciamos la injusticia y el pecado del mundo. ¿Cuánto lo estoy haciendo? ¿Cuánto estoy dando mi vida por el otro? Y esto arranca en mi casa, Johnny. Esto arranca en mi casa. Arranca con mis hijos, con mi esposa, arranca con mi vecino, arranca con mi hermano, con mi familia, con mi papá, con mi mamá, con el vendedor ambulante que me toca el timbre. Es muy difícil ser cristiano. Es muy difícil ser cristiano. Pero Dios conoce nuestra miseria y nuestra debilidad, y por asociarnos y entregar nuestra ansiedad, nuestra debilidad y nuestra miseria en Él, podemos participar también de su poder, de la ayuda de su Espíritu Santo, que no sabemos cómo es. Son doctrinas que yo sinceramente las manejo como hipótesis, como explicaciones supuestas que nos permiten un modelo de trabajo para llevar adelante una praxis necesaria. Pero al asociarnos mentalmente, intelectualmente, emocionalmente y espiritualmente a Jesús, no solamente padecemos con Él, sino que también tenemos el poder que lo asistió a Él. El poder de ese espíritu, ¿no? Para poder vencer cada una de las circunstancias que nos cuestan, en la familia, en el trabajo, en la sociedad, en la política, en lo que venga. Y ahí es donde el cristianismo tiene que florecer y distinguirse. Yo creo que el cristianismo surge así. Esa es mi intuición. El cristianismo no es la teología de la justificación, que la da Pablo, la dan Romanos. Pero el cristianismo, para mí, nace de acá, ¿no? Y es la esencia del cristianismo esto. Y quiero yo vivirlo como la esencia del cristianismo. Me cuesta. Reconozco que me cuesta. Pero bueno, vamos a ver si logramos hacer aquello para lo cual fuimos hechos. Sí, bueno, espero que les sirva.